Una vez más, daros las gracias por vuestra presencia en este acto de la red de cooperación de rutas culturales del emperador Carlos V. Claro que a través de esas cocinas, de esos maravillosos restaurantes y hoteles que tenéis y de los cuales pues, hoy estáis aquí, algunos yo creo que hay que aprovecharlo, no solamente es historia, también es cultura y por la cocina pasa todo, y además que Carlos V era un gran comedor. Pues que sigáis adelante con ese espíritu de revitalizarlo todo y dar a conocer la figura del emperador, repito, la excusa de la figura del emperador como un aliciente más de esos fantásticos platos que preparáis a través de ese sello de calidad de fogones imperiales que hay que mantenerlo, hay que impulsarlo y yo creo que también hay que extenderlo, o sea que muchísimas gracias y todo lo que... Muy bien, muchas gracias. Para aquellos miembros que forman parte actualmente del Club de Producto Turístico de Carlos V, de Fogones Imperiales, pues volver un poco a revitalizar el proyecto del Club de Producto Turístico y para aquellos nuevos establecimientos que se quieran incorporar a este proyecto, a este Club de Producto Turístico en sus distintos labels de calidad, entre ellos los de Fogones Imperiales, que es el que nos ocupa ahora, el del tema de la restauración, pues daros primero una pequeña visión y contextualizar en torno a qué se circunscribe el Club de Producto Turístico dentro de la red de cooperación de Carlos V, dentro del itinerario cultural europeo de Carlos V, un poco para aquellos que no conozcáis un poco qué es la red de cooperación, qué es el itinerario cultural europeo. Pues la red de cooperación se crea como tal, en este caso institución, se crea concretamente en Medina de Pomar, como una asociación con carácter internacional, asociación con personalidad jurídica, que en este caso es una asociación sin ánimo de lucro, en donde entran a formar parte todas aquellas instituciones, bien sean ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, etcétera, que tengan que ver o que tengan una vinculación con el emperador Carlos V a lo largo de las distintas rutas que el emperador sigue. Realmente el aspecto importante o quizás más significativo fue cuando desde la propia red de cooperación se decide presentar la candidatura al Consejo de Europa para que esta ruta sea declarada itinerario cultural por parte del Consejo de Europa. Y eso se consigue en el año 2015, cuando el Consejo de Europa declara a la red de cooperación itinerario cultural, entrando a formar parte de actualmente los prácticamente más de 45 itinerarios culturales que el Consejo de Europa en este caso tiene actualmente. Actualmente tenemos 78 socios, es decir, realmente el componente partenariado de socios de la red de cooperación es sumamente amplísimo, como digo, 78 socios de 11 países, no solamente ya de Europa, que fue el germen, el origen de esta red de cooperación, con socios principalmente europeos, sino también con socios del norte de África, Tánger, Orán, Túnez, y también de América, como es en el caso de la ciudad de Panamá, con lo cual la dimensión y el carácter internacional de este proyecto y de todas las actividades que estén ligadas a este proyecto, pues está sumamente contrastada y demostrada precisamente con este carácter internacional en cuanto a los socios que tiene. La red de cooperación, como habéis visto, se vienen haciendo infinidad de actividades, digamos un poco las más significativas y llamativas están ligadas al tema de las recreaciones históricas, en la Gran Plaza en Bruselas, que es el Omegán, o los cortejos históricos en Italia, o Medina del Campo, donde también se vienen haciendo algunas de las recreaciones históricas más importantes. También, pues, dentro de los premios Carlos V, que es sumamente conocidos, pues están ligados también a la propia red de cooperación. El tema, por supuesto, de exposiciones, de ferias internacionales de turismo, de conciertos, etcétera, pues son otras de las líneas, en este caso, principales de actuación. Una de las ideas que teníamos dentro de la red de cooperación es la de la puesta en marcha de una marca de calidad dentro del Club de Producto Turístico. Y queríamos crear, y se planteó la creación de este club de excelencia hostelera, artesanal y agroalimentaria, que principalmente lo que pretendía es dar una visibilidad a todo lo que son los distintos productos turísticos de todas las rutas de Carlos V. No solamente los itinerarios o el itinerario cultural europeo, digamos, esté formado por ayuntamientos, instituciones,
instituciones, como he dicho anteriormente, sino que también el sector privado, a través de los hoteles, a través de los restaurantes, a través de las propias tiendas, por ejemplo, de artesanía, formen parte de este itinerario cultural europeo y, por lo tanto, se beneficien de lo que es pertenecer a este itinerario cultural. Y este es un club de Plúteco que actualmente tiene 6 etiquetas de calidad. Por una parte es la de fogones imperiales, de hecho se crearon los logos distintivos de los mismos, que está orientado a la restauración, hospedajes imperiales, artesanías imperiales, productos agroalimentarios, establecimiento colaborador y museos o centros de interpretación ligados también a Carlos V. Actualmente la red de cooperación tiene firmado acuerdos de colaboración con 4 agencias colaboradoras, que son las que veis ahí, así Europe Travel, James Webb Group, Itinera IK y Extrema Sensación. Son las que tienen firmado acuerdos para la creación de esos paquetes turísticos y la comercialización de los mismos a través de estas agencias de viaje. Por ejemplo, de restaurantes que están adscritos a fogones imperiales, pues no solamente, lógicamente, degustar lo que es la rica gastronomía, digamos, de la comarca de la Vera, con productos kilómetro cero de la propia comarca, sino vivir o sentir una experiencia que es ese menú que está tomando, o que está, en este caso, que está degustando, pues ese menú sea un menú que tenga esa cierta base de menú carolino, menú ligado al recetario que tenía el emperador Carlos V, y por lo tanto ya no solamente estamos ligando ese turismo gastronómico, sino también con ese turismo experiencial, es decir, yendo, como digo, en uno de los restaurantes de fogones imperiales, pudiendo hacer la ruta del emperador, yendo, en este caso, a visitar uno de los museos ligados o adscritos al Club de Producto Turístico, como puede ser, por ejemplo, en el Centro de Interpretación del propio paludismo, visitando el propio monasterio de Yuste y luego alojándose en uno incluso de los hoteles que están dentro de hospedajes imperiales. Y creemos que es una oportunidad importante y que además puede ser, en este caso, muy útil para todos vosotros. De hecho, dentro del propio Club de Producto Turístico no supone, en este momento, para los distintos establecimientos que se quieran adherir, no supone ningún gasto. Es decir, no hay una, entre comillas, una cuota que se exija a los establecimientos por incorporación actualmente al Club de Producto Turístico, con lo cual son toda una serie de ventajas que se pone y que se ofrece, en este caso, por parte de la red de cooperación de Carlos V hacia todos vosotros.